El novio de mi mamá siempre me había hecho sentir incómoda con comentarios y miradas raras, pero en su fiesta de cumpleaños me jaló a su regazo y me susurró algo que nunca olvidaré. Sé que darle una cachetada a alguien en su cumpleaños no es precisamente socialmente aceptable, especialmente frente a un pastel y un montón de decoraciones, pero necesito preguntar qué demonios se supone que debía hacer cuando el hombre con el que mi mamá ha estado saliendo por 2 años me jaló a su regazo y me susurró al oído: sé una buena niña para papi. Yo, 14 años mujer, honestamente nunca esperé que este viaje a Fort Bragg fuera hasta aquí por salir así. Mi mamá, 46 años mujer, lo había estado planeando por unas semanas para celebrar el cumpleaños número 54 de su novio. Dijo que sería una escapada agradable para todos nosotros, para mí, mi hermana gemela, ella y él. Y para ser honesta, estaba bien con eso. Digo, Fort Bragg no está tan lejos de donde vivimos. Playa, tiendas lindas, senderos para caminar. Pensé que tal vez podría relajarme, quizá intentar sentir que formaba parte de algo normal. El primer día fue en realidad tranquilo. Condujimos, paramos a comprar snacks, caminamos por la orilla mientras hacía neblina y estaba fresco. No pasó nada importante, pero incluso entonces lo sentí. Esa tensión silenciosa que se arrastra bajo la piel, como ojos que se quedan mirando demasiado tiempo, como un silencio que dice demasiado. Sabía que él iba a ser raro con algo como siempre, pero no esperaba que llegara tan lejos. Para el segundo día hacía más calor, estaba soleado, un día perfecto para la playa. Me puse el traje de baño que traje, de cobertura completa, nada revelador. En serio parecía algo que usaría un equipo de natación. Pero en cuanto salí, me miró como si hubiera entrado desnuda. No dije nada al principio. Traté de ignorar lo que le susurró a mi mamá después de mirarme. No supe exactamente qué dijo, pero lo sentí. Fue entonces cuando mi mamá me llevó aparte y me dijo: necesitas cambiarte, lo estás haciendo sentir incómodo. Pregunté por qué. ¿Qué había hecho ella? Dijo que mi bikini era demasiado, que le estaba dando ideas. Quise gritar: ideas, tengo 14 años. ¿Qué tipo de hombre adulto se siente incómodo porque una chica adolescente usa traje de baño en la playa? Pero no me enfrenté. Solo asentí, busqué en mi bolsa y me puse el traje de una pieza de mi hermana. Aún así, aparentemente no era suficiente. Lo vi susurrar otra vez. Esta vez mi mamá volvió con una expresión más seria. Solo ponte ropa normal. Está bien, no quería que esto fuera incómodo. Así que me puse una camiseta holgada y pantalones deportivos en la playa con 27, con el corsés, porque aparentemente mi cuerpo es el problema ahora. Nos quedamos afuera por horas. El sol era implacable y yo me estaba sobrecalentando con esa ropa. Traté de subirme las mangas, subir los pantalones hasta las rodillas, solo para respirar, pero no. Él lo notó, siempre lo nota. Lo siguiente que supe, mi mamá volvió a susurrar con dureza: deja de querer llamar la atención, lo estás poniendo nervioso. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. No estaba tratando de llamar la atención, solo intentaba no desmayarme. Pero la forma en que me miró me hizo sentir culpable de algo que ni siquiera hice. No sabía cómo explicarle, aún no tenía las palabras. Solo este sentimiento creciente de que todo sobre mí estaba siendo observado, juzgado y censurado para la comodidad de otro. Y que tal vez, de alguna manera, yo era la que debía arreglarlo. Pero esa noche en la cena de cumpleaños, todo empeoró, mucho peor. Y ahí fue cuando exploté. Me han dicho muchas veces que soy demasiado sensible, que malinterpreto las cosas, que dejo que mis emociones me dominen. Y por mucho tiempo lo creí. Creí que había algo malo en cómo veía a las personas, como si tuviera un lente distorsionado sobre lo que es seguro o no. Que tal vez yo era la que creaba problemas donde no lo sabía. Pero cuando alguien te hace cuestionar tus propios instintos una y otra vez, empiezas a confundir el miedo con la paranoia y la falta de respeto con un malentendido. Comienzas a silenciarte incluso antes de que alguien más lo haga, ¿ok? Mi mamá lo conoció hace 2 años. Al principio era amable, o al menos educado, de esa manera falsa de adulto, en la que no sabes si es encantador o solo está cuidando la impresión que das de él.
Se reía de todos sus chistes, le llevaba flores, decía que amaba a los niños. Supongo que yo también quería creerlo, que tal vez este sí iba a durar, que tal vez este no se iría o se convertiría en otra cosa después de los primeros 6 meses. Pero desde el principio supe que algo andaba mal con él, no porque fuera rudo o agresivo, al contrario. Era demasiado callado con nosotros, demasiado observador, como si siempre estuviera tomando notas mentales, como si fuéramos acertijos que aún no resolvía. Nunca decía algo directo que pudiera señalar y decir, eso está mal. Eran cosas pequeñas. La forma en que sus ojos se quedaban mirando. Cómo miraba por encima de su teléfono cuando entraba a la habitación. Los cumplidos que no se parecían cumplidos. Estás creciendo rápido. Pareces mayor de tu edad. Seguro que los chicos hacen fila, no, cosas que parecían inocentes en la superficie, pero me dejaban con ese frío retorciéndose en el estómago. No sabía cómo explicarle eso a mi mamá. Cada vez que intentaba hablar, ella me ignoraba. Recuerdo la primera vez que le dije que no me sentía cómoda con él. Tenía 13 años. Él me había recogido de la escuela porque ella llegaba tarde al trabajo, me subí al auto y él hizo un chiste sobre que yo no necesitaba novio todavía. Los chicos de tu edad son inmaduros, dijo. Necesitas a alguien que sepa realmente cómo tratar a una mujer. Me reí incómoda porque ¿qué más puedes hacer cuando un adulto dice algo raro? Le conté a mi mamá esa noche palabra por palabra. Ella suspiró y dijo, probablemente estaba bromeando. Sí, tú te tomas las cosas demasiado en serio. Desde ese momento empecé a notar cómo mi incomodidad se etiquetaba rápidamente como un drama, cómo yo me convertía en la que causaba problemas si alzaba la voz. Así que no lo hice, ni cuando hizo otro chiste raro, ni cuando se paró demasiado cerca en la cocina, ni siquiera cuando le dijo a mi mamá que yo andaba mostrando todo porque usaba una camiseta sin mangas mientras limpiaba la casa. Mi mamá me dijo que simplemente usara un suéter cuando él estuviera cerca y que dejara de hacer drama. Y fue entonces cuando entendí algo que antes no, que si un hombre en su vida tenía un problema conmigo, era mi responsabilidad solucionarlo. Las cosas entre mi mamá y yo no han estado bien por mucho tiempo. Creo que una parte de ella todavía guarda resentimiento por lo rápido que tuvo que madurar después del divorcio. Mi papá no fue un buen tipo, bebía mucho, gritaba mucho y cada visita se sentía como un castigo. Hubo fines de semana en que nos encerraba en nuestro cuarto por horas y hacíamos mucho ruido. Recuerdo que tenía 6 años golpeando la puerta, hasta que me dolían los puños escuchando a mi hermana llorar preguntándome qué habíamos hecho mal. Cuando finalmente me golpeó por derramar una bebida en el sofá, fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá lo sacó de nuestras vidas por completo. Nunca volvimos a verlo, pero el daño no desapareció. Solo se hundió más profundo. Mi mamá cargó mucho después de eso, culpa, estrés, presión financiera y creo que en algún momento empezó a ver sus relaciones como la única oportunidad de tener una familia de verdad, otra vez una segunda oportunidad. Así que cuando apareció alguien como él, estable, encantador y con un trabajo decente, se aferró fuerte. Y la idea de que él pudiera ser algo menos que perfecto era inaceptable, porque no solo amenazaba su relación, sino la fantasía que había construido alrededor de ella. Por eso no importaba cuántas veces dijera que él me hacía sentir incómoda. No importaba lo cuidadosa que fuera con mis palabras, ni cuántas veces le asegurara que no quería arruinar nada. En el momento en que señalaba la grieta en su imagen perfecta, yo me convertía en el problema, en la amenaza, en la hija desagradecida. Así que aprendí a dejar de señalar, aprendí a caminar de puntitas, a cubrirme, a sentir y sonreír y hacer el papel incluso cuando quería gritar. Mi hermana también lo notó, pero ella lo manejó diferente. Se calló. Bajó la cabeza y trató de no estar en la misma habitación con él más de lo necesario. Nunca hablamos directamente sobre eso, pero no hacía falta. Había un pacto tácito entre nosotras. Yo recibiría la peor parte. Yo sería la que hablara si se ponía grave y ella estaría detrás de mí cuando lo hiciera. Así que cuando mi mamá planeó este viaje de cumpleaños a Fort Bragg, ya sabía que no sería unas vacaciones. Ella lo llamó una escapada familiar.
Yo lo llamé un fin de semana de aguantar la respiración, pero no discutí porque pensé que tal vez si me mantenía firme, solo usaba la ropa adecuada, decía las cosas correctas, sonreía cuando él me miraba, podríamos pasarla sin incidentes. Empaqué el traje de baño más aburrido que tenía, traje camisas extras, planeé quedarme cerca de mi hermana todo el tiempo, pero nada de eso importó. En cuanto pisamos la playa y me puse el traje de baño, empezó. Él me miraba sin siquiera intentar ser sutil y luego los susurros a mi mamá. Las miradas de reojo hasta que ella me apartó y me dijo que tenía que cambiarme, que lo estaba haciendo sentir incómodo, que no era apropiado. No discutí, fui a cambiarme, pero no paró. Ni siquiera el traje de una pieza que me puse fue suficiente. Vi la forma en que me miraba como si fuera culpa mía existir en el cuerpo en el que nací. Entonces mamá me dijo que me pusiera ropa normal, pantalones holgados, un suéter, en la playa bajo el sol, y lo hice porque no quería causar problemas. No quería que ella dijera que estaba arruinando su cumpleaños. Pensé que podría aguantar un par de horas y ya, pero luego hizo más calor. Me subí las mangas y los pantalones justo lo suficiente para respirar. Y claro, él lo notó, se lo dijo, y ella volvió furiosa como si me hubiera quitado la ropa en público. ¿Qué estás haciendo, Siseo? Te dije que te cubrieras. Lo estás haciendo a propósito. No tuve energía para discutir. Solo bajé las mangas otra vez, miré al océano y dejé que el sol me tostara en silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero se sintió como una eternidad. Cada segundo intentaba desaparecer dentro de mí misma. Cuando esa noche regresamos a la casa rentada, la aparté. Le dije que no me sentía cómoda, que había tratado de decírselo por más de un año, que las cosas que él decía, la forma en que me miraba, no estaban bien. Le conté todo, la recogida en la escuela, los comentarios raros, la forma en que me hacía sentir que mi propia piel era algo por lo que debía disculparme. Le dije que no me sentía segura. Ella suspiró y me miró como si inventara cosas solo para lastimarla. Siempre has tenido problemas de confianza, dijo. No les das oportunidad a las personas. La miré esperando que se diera cuenta de lo que estaba diciendo, esperando que algo hiciera clic, pero no pasó. Solo se alejó. Dijo que tenía que madurar. Dijo que era su cumpleaños y que no quería más drama. Y luego llegó la hora del pastel y los regalos. Todos fingiendo que todo estaba bien, todos sonriendo. Él abrió los regalos. Mi hermana se quedó callada. Yo me paré en la esquina con los brazos cruzados hasta que mi mamá me llamó. Ven a sentarte para una foto. No quería, pero lo hice. Me senté a su lado en el sofá. Él sonrió, luego agarró mi cintura y me jaló. Me sobre su regazo. Me congelé. Intenté levantarme, pero él me sostuvo ahí. Su mano presionaba firme en mi costado y su boca estaba junto a mi oído. Solo sé una buena niña y quédate quieta para papi. Y se me salió en el momento en que esas palabras llegaron a mi oído. Solo sé una buena niña y quédate quieta para papi. Algo dentro de mí simplemente se rompió. No pensé, no planeé, ni siquiera pausé para procesarlo. Mi mano se movió sola rápido y fuerte directo a su cara. El sonido resonó en la pequeña casa rentada como un cohete y por un segundo todo se congeló. Él me soltó al instante, no por culpa, sino por sorpresa. Sus ojos estaban abiertos de par en par con la mano en la mejilla y la boca abierta. Mi mamá jadeó tan fuerte que parecía que se había llevado todo el aire de la habitación. Mi hermana se levantó del suelo como si alguien la hubiera jalado con un hilo invisible. Nadie dijo nada al principio, solo silencio, quietud, ese tipo de calma que solo pasa en segundos antes de una tormenta. ¿Qué te pasa?, gritó mi mamá. ¿Qué demonios acabas de hacer? Me levanté de su regazo con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. Temblaba no de miedo, sino por algo más grande, rabia, pánico, traición, todo a la vez. Él se llamó a sí mismo papi. Dije con la voz apenas un susurro, pero afilada como vidrio roto. Me jaló a su regazo y me dijo que me quedara quieta para papi. ¿De verdad me vas a preguntar qué me pasa a mí? Mi mamá miraba de un lado a otro entre nosotros como si no supieras a quién creer. Su novio seguía frotándose la cara, pero ahora parecía más ofendido que lastimado, como si él fuera la víctima aquí. Yo no dije eso, murmuró. Ella está distorsionando las cosas. Siempre está distorsionando
las cosas. Mi hermana dio un paso adelante con la voz baja pero firme. Yo lo escuché, dijo. Él lo dijo tal cual. Eso debería haber sido suficiente. Ese debería haber sido el momento en que mi mamá entrara en razón. 2 hijas, una admitiendo lo que pasó, la otra confirmándolo. Pero en cambio solo parpadeó como si las dos tuviéramos cuernos. Luego se volvió hacia mí y dijo: creo que malinterpretaste. Has estado tensa todo el viaje. Has estado buscando una razón para armar un drama. Mi garganta se cerró tan rápido que me dolía tragar. Te dije anoche que no me sentía cómoda. Te dije todas las veces que hizo comentarios sobre la forma en que me mira. Y ahora esto. Y esta es tu respuesta. Nunca te ha hecho daño. Ella estalló. Estás emocional. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. No podía creerlo. Después de todo, después del calor, la vergüenza, los años de intentar ser cuidadosa, de no romper nada en mi propia casa, así iba a terminar todo. Sentí que flotaba fuera de mi cuerpo viendo todo desde algún otro lugar, como si ya no fuera real, solo un problema que había que manejar. Él se levantó murmurando para sí mismo sobre lo ingrata que era, cómo arruiné su cumpleaños, cómo no se había apuntado para este tipo de falta de respeto. Mi mamá lloraba ahora no porque estuviera preocupada por mí, sino porque estaba avergonzada. Eso era vergüenza. No sorpresa, ni miedo, ni protección, solo el aguijón de la humillación pública. Me di la vuelta para irme y alejarme de los dos, y ella me siguió por el pasillo. Hablaremos de esto más tarde, Sicio, pero le debes una disculpa. Lo humillaste frente a todos. Le debo, dije dándome la vuelta. ¿Le debo qué? Por jalarme a su regazo como si fuera un accesorio, por susurrar cosas escalofriantes en mi oído, por hacerme sentir que nunca estoy segura en mi propia piel. Ella se estremeció pero no se echó atrás. Está tratando de ser parte de esta familia. Está tratando de acercarse a ustedes. Acercarse. Me reí, pero salió hueco. Si eso es acercarse, entonces no quiero nada que ver con eso. Me encerré en el cuarto, no porque pensara que eso solucionaría algo, sino porque no podía respirar. Me temblaban las manos, me ardía la cara. Los oía todavía peleando en la sala por mí, no conmigo, solo sobre mí, como si fuera una carga que ya no supieran cómo llevar. Mi hermana entró 20 minutos después, no dijo nada, solo se sentó a mi lado en la cama y me pasó un vaso de agua. Sus ojos también estaban rojos, pero no pude decir si era por llorar o por el cansancio. Nos quedamos en silencio. Quería decirle gracias por apoyarme, por no fingir que no pasó, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Al final mamá tocó la puerta. No respondí. Tocó de nuevo más fuerte esta vez y finalmente se rindió. La escuché alejarse murmurando algo sobre problemas de actitud y arruinar todo. Esa noche no dormí. Solo me quedé allí en la oscuridad mirando el techo, repitiendo todo una y otra vez en mi cabeza, preguntándome si hice algo mal, preguntándome si podría haber manejado todo diferente. Pero no importaba cómo lo pensara, los hechos no cambiaban. Él dijo lo que dijo. Él hizo lo que hizo, y ella eligió ignorarlo. La mañana siguiente fue peor. Hombros fríos, trato silencioso. Una mesa del desayuno llena de tensión tan densa que pensé que me ibas a ahogar. Mamá no me miró. Él no me habló. Mi hermana solo mantenía la cabeza baja, removiendo cereal que no comía. Era como si la noche anterior hubiera sido borrada, limpiada como un mal sueño que nadie quería recordar. Empacamos el auto en silencio. El viaje a casa fue largo y miserable. Horas de carretera sin música, sin conversación, solo la ocasional voz del GPS rompiendo el silencio. Miré por la ventana todo el tiempo, viendo los árboles pasar difuminados, preguntándome si estaba regresando a una casa o solo a un lugar donde vivía. Cada vez que parábamos por gasolina o snacks, esperaba que mi mamá dijera algo, cualquier cosa. Pero no dijo nada. Ella hablaba con él. Le preguntaba si quería café, le preguntaba si estaba bien. No me preguntó ni una sola cosa a mí. Para cuando llegamos a la entrada de la casa me sentía como un fantasma, como si me hubiera muerto en el camino y nadie se hubiera dado cuenta. Agarré mi mochila y fui directo a mi cuarto.
Ella no me detuvo, no me siguió, ni siquiera me dijo adiós. Cerré la puerta y me quedé ahí un minuto escuchando el silencio de mi propio espacio. Fue la primera vez en días que me sentí siquiera remotamente segura, pero el alivio se mezclaba con algo más pesado, algo que se sentaba en mi pecho como una piedra. No era exactamente culpa, más bien pérdida, como si algo entre mi mamá y yo se hubiera roto y no sabía si alguna vez se arreglaría. Más tarde esa noche recibí un mensaje de texto de ella. Una línea sin saludo, sin explicación, solo tenemos que hablar mañana. No respondí, sé que las personas que lean esto pueden decir que debí haberlo manejado diferente, que debí esperar hasta estar en casa, que haberle dado la cachetada empeoró todo, que caí en el estereotipo de la adolescente enojada y dramática. Pero necesito que entiendan algo. No le di la cachetada porque quisiera atención. Le di la cachetada porque durante 2 años me habían ignorado, minimizado y culpado porque las personas que se suponía me protegieran me hicieron sentir que yo era el problema. Porque cuando alguien finalmente dijo algo que hizo reales todos mis miedos, ya no pude quedarme callada. Me han dicho que guarde silencio toda la vida, que me vista diferente, que me quede quieta, que no cause problemas, que sea madura, que deje pasar las cosas. Y lo intenté. Intenté con todas mis fuerzas ser la hija que no mueve el bote, pero a veces el bote se está hundiendo y quedarse callada solo significa ahogarse con todos los demás. No sé qué pasará después, no sé si mi mamá alguna vez me creerá o si seguirá fingiendo que todo está en mi cabeza. No sé si se quedará con él, espero que no. Espero que en el fondo sepa que no hice esto por crueldad, lo hice por supervivencia. Lo que sí sé es esto. Ya no voy a esconderme, ya no voy a pedir disculpas por existir, ya no voy a convertirme en algo más pequeño solo para hacer sentir más cómodas a las demás personas. Si eso me convierte en la mala de su historia, que así sea. Al menos finalmente conté la mía. No salí de mi cuarto esa noche. No cené. No hablé con nadie, solo me quedé ahí en la oscuridad con mis pensamientos presionándome como un peso de 45 mis hombros sonantos que sobre mi pecho. En algún momento mi hermana tocó suavemente y preguntó si quería algo. Le dije que no, pero agradecí que preguntara. Me recordó que alguien en la casa aún me veía. Mi mamá no tocó. Mamá ni siquiera volvió a mandar mensaje. Simplemente me dejó ahí en silencio como si fuera mi castigo resolver todo sola. Lo gracioso es que creo que ella pensó que iba a quebrarme, que iba a salir arrastrándome a pedir disculpas, que iba a decir que sentía haber arruinado el cumpleaños de su novio, por avergonzarla, por hacer las cosas incómodas. Pero no lo hice porque no estaba arrepentida, no por lo que hice, solo por el hecho de que me tomó tanto tiempo hacerlo. Cuando finalmente me dormí alrededor de las 3:00 am, fue un sueño que no cura nada, solo puro agotamiento tomando control. Pero en la mañana desperté sabiendo que algo era diferente. No me sentía poderosa, no me sentía orgullosa. Me sentía vacía pero clara, como si finalmente hubiera salido de una niebla en la que había vivido por 2 años y apenas empezaba a ver el paisaje. Me levanté y me miré en el espejo. No parecía enojada, parecía cansada. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados y tenía ese tipo de cara que se te queda cuando has guardado demasiado por demasiado tiempo. Al principio no la reconocí, pero mientras más la miraba, más me daba cuenta de que así es como se ve ponerse de pie. No se ve victorioso, no parece el clímax de una película. Se ve como un desastre, pero al menos es mío. Abajo podía oír el ruido de platos y el sonido de una silla raspando el piso de cerámica. No quería bajar, pero sabía que tenía que hacerlo. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque ya no quería esconderme más. Había pasado tanto tiempo encogiéndome que incluso el silencio se sentía como rendición. Entré a la cocina y lo vi primero. Estaba sentado en la mesa tomando café, actuando como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dicho lo que dijo, como si no le hubiera dado la cachetada frente a todos. Mi mamá estaba haciendo tostadas. Me miró de reojo, pero no habló. Me senté. Nadie dijo buenos días. La tensión era tan densa que se podía ahogar. Después de unos minutos de masticar en silencio y el tintinear de los cubiertos, ella finalmente habló.
Tenemos que decidir qué va a pasar a partir de ahora, dijo sin mirarme. No respondí de inmediato. Quería que me mirara a los ojos cuando lo dijo. Cuando finalmente lo hizo, su rostro era inescrutable. Él no se siente cómodo en la casa en este momento, continuó. Dice que necesita espacio. Se va a quedar con un amigo unos días. Esperé a que dijera por lo que hizo. Nunca llegó. Él dice que no quiso decir nada con lo que dijo. Añadió rápido, como si decirlo más rápido lo hiciera más cierto. Él dice que se expresó mal. Me reí a sonido corto y amargo. La gente no dice cosas así por accidente. Su mandíbula se tensó. Bueno, fuera intencional o no, ha causado mucho daño. Le pusiste las manos encima. Eso es serio. La miré fijamente. ¿Y qué hay de lo que él me hizo a mí? Eso no es serio. Ella no respondió. Solo volvió al fregadero enjuagando un plato que no necesitaba enjuagarse. Necesitaba. Vi que sus nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba lista. No estaba lista para enfrentar lo que pasó porque enfrentarlo significaba admitir que lo había ignorado durante años, que había elegido su comodidad sobre mi seguridad, que había dejado pasar las cosas, se había reído y me había dicho que me tapara en vez de decirle a él que se alejara. Y si lo admitía, ahora tendría que verse a sí misma de otra manera, tendría que aceptar que me había fallado y no creo que fuera lo suficientemente fuerte para hacer eso. Me levanté, no grité, no lloré, solo dije que me iba a quedar un tiempo en la casa de la tía Claire. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué dije que podía? Le mandé un mensaje anoche. Dijo que podía ir a quedarme solo un rato. Estás exagerando, dijo inmediatamente. Estás sacando todo de proporción. Esta es tu casa. No dije en voz baja, pero firme. Es tu casa. Pero dejó de ser mi hogar cuando me di cuenta de que no me protegerías. Su rostro palideció como si le hubiera dado otra bofetada. No me sentí mal, pero tampoco bien. Me sentí honesta. Empaqué mi bolsa rápido, solo lo básico. No quería hacer un escándalo. Mi hermana se quedó en la puerta mientras me abrochaba la sudadera. Ojalá pudiera ir también, susurró. La miré. ¿Podrías? Ella negó con la cabeza. No todavía, pero me alegra que te vayas. Cuando salí con mi bolsa de deporte, mi mamá no me detuvo. Solo se quedó en la puerta con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Y por primera vez en años sentí que yo controlaba mi propia historia. La tía Clara no hizo muchas preguntas cuando llegué a su puerta con mi bolsa y los ojos cansados. Solo abrió los brazos y por primera vez en mucho tiempo me dejé apoyar en alguien sin preguntarme si estaba haciendo demasiado. Su casa olía a velas de vainilla y detergente de ropa y el cuarto de huéspedes tenía una colcha vieja de flores que solía odiar de niña, pero que ahora de algún modo me hacía sentir segura. Esa noche me preparó té, aunque no se lo pedí, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo miraba al vacío. No tienes que explicar nada, dijo con suavidad. Solo si tú quieres. Asentí, aún no tenía las palabras. Todo se sentía demasiado crudo, pero me ayudaba a saber que alguien no cuestionaría mi reacción antes de reconocer mi dolor. Las primeras noches apenas dormí. Mi cuerpo estaba a salvo, pero mi mente no lo creía aún. Esperaba oír pasos en el pasillo o el teléfono vibrando con acusaciones. Pero había silencio, una paz que no me había dado cuenta que necesitaba. Leí libros, ayudé a Clara en el jardín, mantuve el teléfono en silencio la mayor parte del tiempo. Mamá mandó mensaje el tercer día. Tenemos que hablar. Eso fue todo, sin disculpas, sin reconocimiento, solo el guión de siempre. No respondí. Llamó varias veces después, pero dejé que fueran al buzón. Los mensajes eran todos iguales. Cansados, cargados de culpa, intentos vagos de arreglar algo, sin nombrar qué era lo que se debía arreglar. Él ya no está, dijo en uno de ellos. Le dije que nos diera espacio, quiero arreglar las cosas. Vuelve a casa. Pero aún no decía las palabras que necesitaba oír. No decía te creo, no decía lo siento, y hasta que pudiera decir eso, no estaba lista para regresar. Mi hermana y yo hablamos todas las noches, llamadas silenciosas, bajo las cobijas susurrando novedades sobre la escuela y nuestro viejo gato Muffin, que empezó a dormir fuera de mi puerta desde que me fui. Ella decía que las cosas estaban tensas, que mamá se enojaba mucho, pero
no hablaba del por qué, que a veces solo se sentaba en la cocina mirando su café como si esperara que pasara algo. ¿Te extraña?, dijo mi hermana una vez. Yo también te extraño, le dije. Fue hasta una semana después que abrí la aplicación de notas en mi teléfono y empecé a escribir esto, no para hacerme viral, no para empezar una guerra, solo para sacarlo de mí, para dejar de cargarlo como un secreto que me carcomía por dentro, y tal vez sí para hacer la pregunta que había estado rondando todo este tiempo. ¿Soy la mala por lo que hice, por darle una bofetada a quien me hizo sentir insegura, por defenderme cuando nadie más lo hizo, por denunciar algo que todos los demás querían fingir que no era real? Porque algunos días todavía me lo pregunto, todavía siento ese eco de vergüenza en el pecho, como si hubiera debido quedarme callada, como si hubiera debido aguantarlo como siempre. Pero entonces recuerdo el calor de su mano en mi costado, el susurro arrogante en mi oído, la forma en que mi mamá me miró como si no me viera cuando le dije la verdad. Y sé que hice lo que tenía que hacer. No por venganza, no por drama, sino por mí, para finalmente decir que esto no está bien, que yo no estoy bien. Y si nadie más me va a proteger, entonces yo lo haré. Así que no lo siento. Simplemente ya terminé de estar callada, terminé de ser pequeña, terminé de fingir. Y si eso me hace la villana en la versión de alguien más, estoy bien con eso. Al menos ahora finalmente vivo en la mía.